Bendecimos a nuestros hermanos y hermanas que están mirando a través de las redes sociales, a través de Facebook en vivo, y también los que nos van a ver a través del canal de YouTube del Ministerio Cristo de la Respuesta. Los que no se suscribieron todavía, suscríbanse al canal de YouTube y, bueno, miren los videos, denle me gusta, vuelvan a disfrutar de la alabanza, de la adoración, de la predicación. Cada culto está dividido en 2 videos, por un lado la música y por otro lado la palabra de Dios. Gracias al Señor por los hermanos que están de vuelta de sus vacaciones, de su descanso, y algunos se fueron en estos días. Hay varias ausencias, pero por la gloria del Señor, y gracias a Dios, ausencias porque están en su tiempo de descanso. Y nos gozamos en esto, que los hermanos puedan disfrutar de la bendición de Dios. Amén. Así que los que están de vacaciones y nos miran, los bendecimos también. Les mandamos un abrazo. Los que están en necesidad y están mirando, Dios va a tocar sus vidas. El Espíritu Santo de Dios va a impactar también en los hogares, en los lugares donde está llegando esta prédica, a través de la palabra, a través de la radio, de Radio Activa. No sé si estamos transmitiendo, César, en Tilizarao también. Le mandamos un abrazo a nuestros hermanos que hace un tiempo estaban con un problema técnico, pero bueno, nuevamente estamos saliendo para nuestros hermanos de Tilizarao. También los bendecimos a todos. Amén. Gloria a Dios. Y les recordamos que el sábado que viene, ahora sí, es el sábado que viene, sábado 25 de febrero, vamos a estar celebrando un bautismo. Ya hay 4 hermanos que se van a bautizar, un bautismo y a continuación una vigilia, donde vamos a estudiar la palabra de Dios, tranquilos, descontracturados, porque vamos a contar con más tiempo. Vamos a compartir también, yo siempre les digo, cuando hacemos una vigilia, estudios bíblicos, pueden traer su equipo de mate y tomamos unos verdes mientras estudiamos la palabra. Va a haber algún momento para hacer alguna pregunta, sacarse alguna duda también. Y vamos a traer algo para comer también a la canasta. Comidas, lo de siempre, ¿no? Comidas sencillas para compartir: pizzas, empanadas, mondongo al español, no. Sándwiches de miga, además, y algo para tomar, ¿no? Pero sobre todas las cosas, dispuestos a compartir un momento de bendición y de comunión entre hermanos, porque estos encuentros fortalecen la comunión y podemos aprender de la palabra. Cuán necesaria es la enseñanza, el aprendizaje de la palabra del Señor. Cuánto necesita el pueblo de Dios, cuánto necesitamos todos sumergirnos en la palabra. Volver a la ley de Dios. Usted sabe que en todos los ámbitos, en todos los aspectos de la vida, la ignorancia mata. La ignorancia mata. Bueno, y antes de meterme en la palabra, les recuerdo también, el sábado estamos, pero el domingo tenemos que estar nuevamente, 19:30 horas, porque vamos a celebrar la cena del Señor. Así que vamos a tener una fiesta, sábado 25 a las 19:30 también, bautismo, vigilia, domingo 26, tenemos nuestro encuentro con la Santa Cena. Así que nadie se me haga el remolón y diga, bueno, yo ya estuve el sábado. No, venga el domingo también. Necesitamos estar en la casa del Señor y aprovechar cada encuentro, cada propuesta. Los jóvenes, cuando tienen sus encuentros, ayer tuvieron un momento de comunión en la Plaza San Martín, y había algunos jóvenes, pero podría haber más, ¿sí? Algunos por cuestiones de trabajo no pudieron estar y se entiende, pero los que pueden estar, vayan a compartir. La comunión hace bien, la contención. A veces hay encuentros de evangelismo donde se evangeliza, se reparte folletos, se invita a la iglesia. Y los jóvenes tienen que formarse, tienen que participar, porque yo siempre digo, no son solamente el futuro de la iglesia, son el presente. Ya están aquí. Ya Dios les ha llamado y les ha escogido, así que tienen que desarrollar sus vidas. Amén. En el Señor. Y decía, ¿no? La ignorancia mata en todos los aspectos. Recuerdo hace
no sé si un par de años atrás, una de las tantas noticias feas que se ven, ¿no? Porque el 99,9 son malas noticias, de malas a peores siempre. Y había dos jóvenes que se quisieron colar en un tren que venía de Mar del Plata y se subieron arriba del techo, y creo que los dos murieron, no en el momento, pero tuvieron una descarga de alta tensión y se quemaron enteros y hasta sus órganos sufrieron quemaduras, porque creen que si el cable no lo tocan, no les va a dar electricidad. Y no saben que cuando hay una cierta tensión, la electricidad hace arco. O sea, por más que no la toques, te va a tirar un rayo, lo explico así de esta forma para que todos lo entendamos, y te va a fulminar. Entonces piensa en una cosa, ¿no? La ignorancia mata, literalmente. Y cuando yo leo los comentarios y hay videos cristianos de todo tipo en las redes, mire, usted tiene que tener discernimiento y tiene que tener un criterio y una formación en la palabra, porque hay de todo. Desde que se inventó el YouTube, todos quieren ser famosos. Todos quieren tener sus minutos o sus segundos de fama, y a veces en pro de hacerse famosos y de tener reproducciones y poder monetizar los canales, dicen cualquier cosa y ahora todos son apóstoles y profetas, ¿no? Y hay tantas profecías fallidas que no sé si no los han borrado esos videos para no pasar vergüenza, pero hay tantos que se dicen ser profetas y no lo son, ¿no? Estamos en tiempos de apostasía. Y escuchaba a un siervo de Dios el otro día decir, cuando el apóstol Pablo dijo que iba a venir la apostasía en los tiempos finales, se estaba refiriendo no a algunos que van a apostatar, sino a una apostasía masiva. Es alarmante esto. Masiva. Donde muchos famosos y que tienen mucha influencia sobre miles y millones de personas iban a ser comprados por el sistema, algunos muy sutilmente y otros de una forma más brusca, para empujar a miles y millones de personas al error. Uno de los pecados más graves que existe en la Biblia es el de la herejía, el predicar falsas doctrinas. Es uno de los pecados más graves, porque ese pecado empuja a miles y miles y miles y ahora millones de personas, porque hay redes sociales, la televisión y demás, hacia el error, y es una trampa satánica porque hay un montón de gente en todo el mundo que se cree ser salva, que se cree ser cristiana y están caminando en un camino equivocado. Y cuando uno lee comentarios, opiniones en foros cristianos o comentarios de videos cristianos, hermano, se le caen las medias de ver la ignorancia que hay en las cosas de Dios. Y se ponen a pelear porque no puede faltar la pimienta, ¿no? Tiene que haber pelea. Vio que ahora hay un espíritu, todo es polémico. Polémicas declaraciones de fulano, que dijo algo que es la verdad. No sé por qué polémica, antes no eran polémicas. Polémica frase de sultano. Todo es polémico y todo es para pelear en la televisión, todos se pelean. Y si no hay pelea, no hay rating. Y los cristianos, en algunos cristianos, no sé si hacer entre comillas, pero ha entrado este espíritu. Escuchaba una prédica muy, muy linda, de mucha bendición, que si usted escucha la radio en algún momento la va a captar también, de el pastor Jorge Lozano, mexicano que está en Córdoba ya hace años, tiene una iglesia allí, que es una temática que algunas veces el Señor nos ha hablado aquí. Dios no es hombre. No es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Quiere decir que Dios no tiene los límites, las falencias que nosotros tenemos. Algunas características negativas que se impregnaron en el ser humano después del pecado en el huerto del Edén, pero no le pertenecen a Dios. No, Dios no es así. Nosotros tenemos la palabra dificultad o imposible en lo humano. Dios no lo tiene. Entonces él hablaba, ¿no?, muy claramente la palabra, que no lo hagamos chiquito a Dios. Y veía un comentario que decía, falso pastor, porque Dios se hizo hombre cuando Jesucristo se hizo hombre. Nada que ver. No está hablando de eso. Y algunos hasta creen ser teólogos y según lo que entienden de un conocimiento muy sesgado y erróneo de la palabra, se van para cualquier lado. Yo digo, Señor, qué cerca que está tu venida, porque si tú no vienes a buscar a tu pueblo,
se pierden todos. A mí me enciende una alarma lo que Jesús preguntó y dijo, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en la tierra? No la fe de la boca para afuera, no la fe del que dice yo creo en Dios. Cuando Jesús dijo eso, estaba diciendo, hallaré la fe verdadera, la fe que acciona, la fe que actúa, la fe que vive como yo quiero que mi pueblo viva, esa fe. Cuando dice la palabra del Señor, no todo el que me dice Señor, Señor, es mi hijo o es mi discípulo. Y en el español, que está traducida a nuestra Biblia, pareciera haber alguna contradicción cuando la palabra del Señor dice, y todo el que invoque el nombre de Jesús, este será salvo. Y mucha gente cree que es una fórmula mágica. Si yo digo el nombre de Jesús, soy salvo. Pero hay un término en griego, cuando dice en español el que invoque, el término en griego no habla de hablar con la boca. Creo que es, no quiero decir una pavada, pero creo que el término es martireo, lo que quiere decir aquel que está dispuesto a morir por mí. Aquel que está dispuesto a vivir por mí, aquel que está dispuesto a entregarse por mí, este será salvo. No es solo confesar con la boca, pero cuando en el versículo que habla, no todo el que me dice Señor, Señor, el término en griego significa no cualquier bocón, así lo dice. Usted sabe que la Biblia es muy directa y está muy suavizada en el español, pero hay términos muy fuertes. Cuando a Jesús le dijeron, tus discípulos no se lavan las manos antes de comer. Y no hablaba del lavarse, del lavado higiénico, sino del lavado ritual que había sido inventado por los fariseos, que era un rito. Y Jesús fue tan directo, le dijo, muchachos, todo lo que entra por la boca, ¿saben dónde va? No había cloaca en ese tiempo, dijo, va a la letrina. Jesús hablaba muy directo. Preocúpense por lo que sale del corazón y sale de la boca. La palabra de Dios es directa, pero el problema es la ignorancia. Necesitamos en estos tiempos, y voy a mencionar también un caso que se está haciendo muy famoso en estos días, de un supuesto avivamiento en Kentucky, en Estados Unidos, en la Universidad de Asbury. Algunos sintieron hablar de esto, algunos lo han compartido en los grupos también. Y hay de todo tipo de opiniones de esto, ¿no? Hay algunos que de una sí lo aceptan como realmente un mover de Dios y otros lo ven con un poco de reticencia, ¿no? Con escepticismo. Y veía esto y digo, el creyente puede tener una opinión sobre estas cosas, pero el pastor tiene que tener una palabra y una sentencia sobre esto. Porque de la boca del sacerdote el pueblo buscará la ley. Entonces, respecto a muchos temas que son controversiales en estos tiempos, el pueblo de Dios tiene que saber lo que su pastor, conforme a la palabra, después cuando hay opiniones humanas, uno le dice, yo opino esto, pero no es una doctrina, ¿sí? Pero analizar a la luz de las Escrituras, esto, el diablo ha sembrado en el analfabetismo bíblico para que el creyente se crea cualquier cosa. Cuando la palabra dice que en los últimos tiempos, sobre todo, no siempre fue así, pero sobre todo en los últimos tiempos, el diablo iba a tratar de engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. ¿Cómo cree usted que Satanás va a engañar o va a tratar de engañar a los escogidos de Dios? ¿Con la brujería? ¿Con doctrinas que son diametralmente opuestas a la palabra del Señor? ¿O va a tomar esta palabra y va a sacar textos de contextos y va a infiltrar en el Evangelio, en lo verdadero, va a infiltrar sutilezas, la palabra usa este término, sutiles engaños, sutiles herejías? El pueblo de Dios, hay algo que Dios nos ha dado y es discernimiento espiritual, y si no lo tenemos que pedir, pero debemos tener discernimiento espiritual. ¿Sabe que a la luz de las Escrituras usted y yo no tenemos que comprar
tan fácilmente las cosas. Cuando Pablo, después de estar en Tesalónica, en Hechos capítulo 17, creo que por el versículo 10, van a Berea. En Berea dice que la gente tenía un espíritu noble. Y ese es, yo siempre digo, ustedes tienen que ser, y nosotros tenemos que ser como la gente de Berea. Dice que ellos recibían la palabra abiertamente, sus corazones estaban dispuestos, pero examinaban acá si todo lo que decía el apóstol Pablo estaba en la ley de Dios. Ellos recibían, no eran duros de corazón, pero ellos estaban dispuestos a recibir solo lo que estuviera escrito. Si algo el apóstol Pablo decía y estaba en contra de la palabra, ellos no iban, por más que fuera el apóstol, no iban a recibirlo. Y él mismo dijo, Pablo dijo, si alguien viene con otro evangelio, fíjese que no dijo con filosofías, que también habla de eso, pero él es más fino. Con otro evangelio, o sea, un evangelio muy parecido a lo que Dios nos enseñó, pero con algunos retoques humanos. No le crean. Es tajante. ¿Qué más dice la palabra? No me acuerdo si es Pedro o Juan, pero dicen, no lo reciban en su casa ni le digan bienvenido, porque se hacen cómplices de sus malas obras. Atención, opiniones de lado, la ley de Dios tenemos que vivirla. ¿Qué dice Juan? Probad los espíritus, a ver si son de Dios. ¿Qué dice Pablo en una de sus cartas, en la segunda carta a los tesalonicenses? Dice, examinadlo todo y retened lo bueno. La Nueva Versión Internacional dice, pongan todo a prueba. Amén. ¿Qué quiere decir? No compren cualquier cosa, no crean cualquier cosa. No crean algo porque lo dice fulano que es famoso. Fíjense si lo dijo el más famoso de todos. Si el Espíritu Santo lo dejó plasmado aquí, es verdad. Yo lo tomo, yo lo recibo. Por más que no me guste, lo recibo porque Dios lo dijo. Amén. Gloria al Señor. Y a la luz de las Escrituras, vamos a ver lo que es un avivamiento. Amén. Vamos a ver lo que es un avivamiento verdadero. Vamos a ver lo que pasó cuando hubo moveres especiales de Dios en la palabra. Y hubo avivamientos en el Antiguo Testamento, y hubo avivamientos en el Nuevo, y hubo avivamientos en nuestra época. Yo sé que Dios se mueve de esta forma. Yo sé que Dios de repente ve un grupo de gente, aunque sea una pequeña iglesia, donde fuere, que se disponen a buscar a Dios, que se meten con Dios, y Dios algo va a hacer. Dios algo va a hacer. Él no se va a quedar de brazos cruzados. Un mover de Dios tremendo en los años 70 en New York, una ciudad podrida por la droga, por la delincuencia, una ciudad invivible. New York en los años 70 era el Rosario de estos tiempos, donde las patotas, las pandillas, no eran un grupito de 10 o 15 jóvenes haciendo disturbios, sino que eran mafias organizadas de centenares de personas que controlaban y dominaban la ciudad, y la policía no podía con ellos. Y en un juicio muy importante, Dios toca el corazón de un pastor de una pequeña iglesia en un pueblo de Estados Unidos, llamado David Wilkerson. Y este hombre siente un fuego de Dios en su corazón por la vida de esos jóvenes, y él va a testificarles y él arriesga su vida. Fue movido por Dios realmente. Dice que cuando él llegó a New York, él se sentó, él escuchaba a los vendedores de droga que ofrecían como quien vende empanadas en la calle, y decían, esta heroína es tan buena que te matará. Y dice, yo me senté en un hidrante en la calle y empecé a llorar amargamente. Dice, yo no sentí en ese momento ni el llamado a edificar una mega iglesia, ni a hacer grandes cosas.
yo sentía el dolor que Dios sentía en su corazón por una ciudad perdida. Y en algunas oportunidades casi le quitaron la vida, pero él se metió en el corazón de estas pandillas y Dios se movió en estos jóvenes y pudo rescatar por la obra del Espíritu Santo a varios jóvenes, y de allí salieron siervos de Dios como el conocido Nicky Cruz, vicepresidente de la pandilla de los Mau Mau, una pandilla letal en New York. Y él, hasta el día de hoy, porque él está vivo todavía, está predicando el Evangelio y contando el testimonio, la transformación que Dios hizo. Hubo un sacudón en la ciudad en esos años, en esos tiempos. Un día llega un grupo de pandilleros a una de las comisarías después de haber entregado su vida al Señor, y la policía pensó que iban a tomar la comisaría. Y fueron con sus Biblias para que el comisario les firme un autógrafo. Quedaron locos. ¿Qué pasó acá? No entendía nada. La policía no entendía lo que había pasado. Esos jóvenes habían sido transformados por el poder de Dios. Dejaron de delinquir y empezaron a predicar. Dejaron de delinquir y dejaron las mafias y empezaron a trabajar. El avivamiento no es solo un culto avivado. Rompe cosas, transforma. ¿Sabe dónde se nota el avivamiento? Cuando trasponemos esa puerta y salimos a la calle. El avivamiento es cuando vamos a nuestra casa, con nuestra familia. El avivamiento sucede mientras conducimos en la calle. El avivamiento se nota cuando vamos al trabajo el día lunes. El avivamiento se nota cuando nuestras reacciones, que eran negativas, intempestivas, de repente nos encontramos que no están más, y ahora está el gobierno y el dominio del Espíritu Santo. El fruto se está manifestando. Eso es un verdadero avivamiento. Y es lo que necesitamos. Es lo que necesitamos. En los años 80 hubo un mover tremendo de Dios en la Argentina. Dios miró y visitó nuestro país. Y en esos años Dios usó la vida de un hombre que hoy todavía está vivo, que es Carlos Anacondia. Un hombre que Dios le dé muchos años más de vida y fuerza y salud. Pero en esta etapa ya adulta y entrando casi en la tercera edad, no se ha desviado del mensaje puro y limpio del Evangelio. No ha sido comprado por las élites mundiales que compran grandes ministerios. Y de esto hay mucho que hablar. Y hoy sus hijos siguen su camino. En esos años las campañas eran multitudinarias. Había un orden y una organización que Argentina jamás había conocido. Yo lo viví en persona. Manzanas completas en Buenos Aires, llenas de gente, y no eran todos cristianos, un montón de gente, incluso algunos que iban a burlarse, y Dios los tocaba con el Espíritu Santo y caían quebrantados. Eran los endemoniados, se liberaban, los enfermos se sanaban, de a decenas, de a centenares y de a miles pasaban a entregar sus vidas a Jesús. Las iglesias se empezaron a llenar en todos lados, fruto de este mover de Dios. Hermanos del ministerio, en los años 80 estoy hablando, con handy en las esquinas, trabajando junto con la policía, organizando el tránsito porque estaba todo cortado. Cuadras enteras de hermanos de diferentes iglesias, en aquel tiempo se podía hacer, ¿no? Con sus autos a 45 grados porque las campañas se extendían y terminaba cuando ya no había más colectivos. Y esos hermanos estaban con sus vehículos para llevar a sus casas lo que habían quedado sin colectivo. Y lo hacían de forma gratuita. Ellos sembraban eso. Hoy por la inseguridad no se podría, pero en ese tiempo era así. Recuerdo una vez con mi mamá, nos quedamos sin colectivos después de las 12 de la noche y un hermano nos llevó. Mi mamá le quiso dar una ofrenda y el hermano dijo, no, porque si no, no va a tener validez lo que estoy haciendo. Y mientras viajábamos, este hermano nos contaba los testimonios, lo que Dios había hecho. Yo me gozo por esos moveres genuinos de Dios, porque eso transformó vidas.
Hasta los años 80, Argentina, si hoy es dura para el Evangelio, era una piedra. Era una piedra. Te insultaban, te escupían. Mi madre era una predicadora acérrima en la calle. Ella, por más que hubiera tormenta, ella salía a repartir folletos, iba por las estaciones de trenes. La han insultado. Ha pasado folletos por abajo de una puerta y se lo tiraban por arriba, por la ventanita de la puerta, hecho un bollo. Yo nací el 23 de marzo del año 1976. Anótelo para el regalo. No, digo... pero usted sabe que fue un año muy convulsionado para la Argentina. Al otro día, el 24 de marzo, los militares habían derrocado a Isabel Perón. Yo nací en el Hospital Posadas, en Aedo, en la zona oeste de Buenos Aires. El Posadas es un hospital enorme, muy importante, y la maternidad estaba en el primer piso, y mi mamá, estaban los militares abajo, habían tomado el hospital, y mi mamá estaba repartiendo folletos. Y había enfermeras que le decían, señora, la van a detener, se la van a llevar, porque no se podían repartir panfletos de ningún tipo. Mi mamá decía, no importa. Y ella estaba hablando del Señor. Pero era muy duro. Y Dios de repente empieza a romper esas durezas. Una de las cosas que hace el avivamiento es romper las durezas. Derribar murallas que quizás estuvieron por décadas y siglos. Cortar ataduras que parece que ya no se cortan más. Y de repente hay un mover de Dios y rompe todas esas cosas. Y hay evidencia bíblica de todo eso. Ya en los años 70 también había habido un mover de Dios y Dios trajo gente de Canadá y de Estados Unidos. Parte de ese mover fue nuestra hermana que ya partió con el Señor, Margaret Mitchell, que muchos de ustedes la conocieron, estuvo aquí, Margarita de Contreras. Dios mira cuando hay un grupo de gente que le busca. Cuando el creyente sale de lo superficial y se empieza a meter en los ríos de Dios. Cuando ya dejamos un poco de lado el auto, la casa, la ropa, el sueldo, el mejor trabajo, Señor, todo eso en tus manos, pero hay otras cosas más profundas, eternas. Lo otro vendrá por añadidura, pero yo me voy a meter a buscar tu reino. Y ahora se está hablando mucho de lo que está pasando en la capilla de esta universidad, allí en Kentucky. Y llamó mi atención porque cuando pasan estas cosas uno tiene que investigar, tiene que examinarlo todo, poner todo a prueba. Yo sé que hay creyentes muy bien intencionados que dicen, gloria a Dios, hay un avivamiento. Allí en Asbury, en la Universidad de Asbury, esta universidad pertenece a la iglesia metodista. Y empecé a investigar. Dice que llevan más de 200 horas de culto. Una de las cosas que tenemos que saber es que no es que los que iniciaron ese culto hace 200 horas que están ahí, que no se bañan, que huelen mal y demás, ¿no? Porque hay una organización, empezó a ir gente de todo el país y hasta de otros países a ver qué es lo que está pasando. Y hay colas en la calle y cada una hora se renueva la audiencia. Salen los que estaban y entran un grupo. Se renueva el grupo de alabanza, no es que hace 200 horas están metidos ahí, está habiendo un intercambio, ¿sí? Constante. Bueno, no es nada malo eso, no estoy criticando eso en absoluto. Pero resulta ser que hay ministros que practican la homosexualidad y que están ministrando en el altar. Resulta ser que en Kentucky está prohibido hablar mal de la homosexualidad. A los capellanes que van a las cárceles les han prohibido siquiera insinuar a un prisionero que sea homosexual, que tiene que dejar esa vida y ser libre. Si dicen cualquier cosa negativa, les quitan su licencia. Y ya hubo ministros que dijeron, yo no puedo dejar de predicar lo que Dios dice. Con amor, con tolerancia, pero debo hablar lo que Dios dice. Y los echaron. Los echaron. Una funcionaria pública en Kentucky está prisionera, está presa por levantarse en contra de todo este avasallamiento de derechos del que piensa distinto.
Entonces, ¿qué es lo que veo yo en todo esto? Hasta ahora, no voy a decir, no es un mover de Dios o es satánico. Hay que tener cuidado con eso. Yo le quiero enseñar esto a usted. Porque cuando uno, al mover del Espíritu Santo, uno dice que es el diablo, sabe que eso es blasfemia contra el Espíritu Santo. Y es gravísimo porque la blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene perdón. Es el único pecado que no tiene perdón. Cuando uno atribuye hechos de Dios al diablo, ojo con esto. Es blasfemia contra el Espíritu Santo. Es una autocondena tremenda. Pero sí hay que tener cuidado. Y tampoco hay que atribuir a Dios todo lo que se mueve por ahí. Entonces yo digo, hasta el día de hoy, yo no lo llamo un avivamiento, yo lo llamo un culto largo. ¿Está mal? ¿Está bien? No, no está mal. No está mal. Es un culto largo. Recuerdo una vez que nos visitó la provincia un pastor de Olavarría y él con un amigo pastor le dijo, estamos teniendo un avivamiento tremendo, los cultos se están terminando a la 1:30 de la mañana. Y él le dijo, hermano, lo que vos estás teniendo es un desorden. Y le pinchó el globo. Vio que en Buenos Aires duermen tranquilos todos, pues se sacan todos, ¡bah! Se lo dicen así. ¡Pum! Hay un sincericidio. Nosotros, gracias a Dios, nos hemos acostumbrado aquí, porque el bonaerense y el porteño es de decirte las cosas. Uy, ¿cuánto adelgazaste? Estabas regordo. Te lo dicen así, ¿eh? O lo contrario, ¿cómo engordaste? Te dicen. Le dijo así, le dijo, hermano, lo que vos estás teniendo en tu iglesia es un desorden. Y a veces hay cosas que te bajan los pies sobre la tierra porque hay oportunidades donde tus pies tienen que estar firmes y ver realmente qué es un mover de Dios y qué es un emocionalismo o qué está digitado. Atención. Hay muchas cosas que en la historia fueron digitadas, armadas. Ahora, si todo esto termina, escuche bien, en Estados Unidos, porque un día tiene que terminar el culto. Pedro dijo, Señor, hagamos 3 enramadas y quedémonos aquí en el monte de la transfiguración. Jesús le dijo, no, muchachos, todavía hay que bajar al valle, hay que ir allá, donde hay oscuridad, a llevar luz. No podemos subir una montaña y esperar que Cristo venga. El Señor nos necesita abajo, en el valle. Ahí hay que llevar la luz de Cristo. Ahora, si alguna vez esto termina y yo veo y empezamos a enterarnos de que ese arrepentimiento que tanto se habla y quebrantamiento es genuino y empezaron los homosexuales a ser libres y las lesbianas a ser libres, los amamos, los respetamos, nos vamos a ir con antorchas a prender los fuegos, eso es una imagen falsa que han creado de los cristianos. Son almas que tienen que ser salvas, pero tienen que ser libres. Yo quiero que usted lo lleve al terreno físico y usted vaya al hospital con una dolencia, con una enfermedad. Y en el hospital lo reciben con amor y con cariño, pero no lo curan. ¿Qué piensa usted? ¿Qué le parece? Qué buen hospital que es este. Tengo una pierna quebrada y me la dejaron así nomás. Y me aceptaron quebrado. Y me voy quebrado. ¿Qué es lo que hace la gente? ¿Dónde hay un médico? Hace 3 horas que estoy en la guardia. ¿Vio? La gente se exalta. Pero resulta que en la iglesia nos quieren obligar a recibir al que está con un problema espiritual, lo aceptemos y lo amemos como está y lo dejemos como está. ¿Para qué existe el Evangelio? ¿Para qué edificamos esto? Cerremos las puertas y comamos y bebamos que mañana moriremos. Listo, no tiene más sentido. Los encuentros con Dios transforman. Si cuando termina este culto empiezo a escuchar noticias de que hay jóvenes liberados, que esos ministros que están en el altar supuestamente, escuche bien, fomentando un avivamiento, se arrepienten y lo reconocen y cambian o dejan el ministerio, dicen, yo no puedo estar aquí porque a Dios esto no le agrada, es abominación a Jehová. Puedo estar en la iglesia, yo lo puedo recibir, pero no puede ministrar, no me puede imponer las manos.
Alguien que está atado espiritualmente me va a compartir y me va a impartir espiritualmente esas ataduras. Hemos enseñado aquí, hermano, no ponga la cabeza a cualquiera que viene a querer imponer manos. Usted conoce a sus pastores, pero a veces viene algún llanero solitario que anda buscando a ver, quiere orar por alguien. Ay, qué bueno el hermano. No, tenga cuidado, conozca el mundo espiritual. No es pavada. No voy a poner mi cabeza a cualquiera que anda por allí, qué sé yo lo que anda haciendo. Tenemos que ser sabios. Tenemos que ser como los de Berea, abiertos a la palabra de Dios, pero ver si realmente esto es de Dios. Entonces, si yo veo eso, si yo veo que de repente empiezan a cambiar algunas leyes en Kentucky, si de repente veo que esos jóvenes son transformados y los que fumaban no fuman más y los que se drogaban no se drogan más y aquellos que tenían adicciones y tenían malas costumbres de repente dejan de hacerlo y empiezan a vivir afuera de la capilla, de la universidad, de una forma diferente, voy a decir, gloria a Dios, hubo un avivamiento allí en Asbury. Gloria a Dios. Hoy no lo puedo decir. Cualquiera, yo siempre digo, cualquiera aprende la mecánica del evangelio, levantar las manos, pasar al altar, lo puede hacer cualquiera. Pero Dios está mirando los corazones. Dios está mirando los corazones. Y anhelo que realmente eso sea sincero, porque yo sé que Dios va a empezar a cambiar muchas cosas, si esto es de verdad, pero lo veremos con el tiempo. ¿Sabe cuál es la regla? Voy a la palabra de Dios. ¿Vio que Jesús nos dijo, por sus dones los conoceréis? ¿Se dio cuenta? ¿Qué dijo? Por sus frutos, 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 frutos. Qué fácil que es, qué sencillo que es el Evangelio. Mire, esto no es complicado. ¿Sabe lo que es un verdadero avivamiento? Pablo dijo, el que robaba, ajá. Ay, el Señor me ama y yo, ay, voy a hablar del amor de Cristo. Él me ama con la pistola en la cintura. Él me ama cuando estoy encañonando a alguien y quitándole sus cosas. Cuando le estoy robando el sueldo a un trabajador. Él me ama porque el amor de Dios es tan grande. Se está predicando el amor del mundo en muchos lugares. El amor de Dios es el de 1 Corintios capítulo 13, el versículo 4 al 8, que dice, el amor no hace nada indebido. El amor es corrección, el amor es disciplina, el amor no es apachuchar todo lo que está mal. ¿Para qué vino Cristo entonces? ¿Sabe que Dios no tolera el pecado? Dios no lo tolera. ¿Sabe por qué nos tolera a nosotros? Por la gracia de Cristo. Usted sabe que hubo que pagar por el pecado. Pasa que a veces no nos damos cuenta porque el que pagó fue Jesús y nos quitó esa deuda a nosotros. Pero si no, usted sabe que Dios no puede pasar por alto el pecado. Por eso cargó todo en las espaldas de Jesucristo. Yo realmente oro por un verdadero avivamiento. Por esos moveres de Dios que cambiaron cosas. Veíamos en estos días con mi esposa algunos videos de Marcos Witt del año 94. Y decíamos, ese fue realmente un mover de Dios en esos años, que cambió la alabanza, hubo una transformación. En las iglesias hasta ese momento eran como mucho 3 notas y hacíamos todo mal, total era para el Señor. Siempre esa era la excusa. Los creyentes de años aquí saben que es verdad lo que estoy diciendo. Bueno, la guitarra no está afinada, pero total es para Dios. No, tenía que ser al contrario. La voy a afinar porque es para el Señor. Y a mí me tocó ser músico cuando empecé a los 12 años en Monte Grande, en Buenos Aires. Olvídate que te iban a pasar una lista de temas, no existía eso. Era llegar ahí y ver el que dirigía qué es lo que iba a cantar y a ver en qué nota lo iba a hacer. Navegabas por instrumentos, no veías nada. Después de ese mover empezó a cambiar la cosa. Se empezó a profesionalizar la música cristiana y hasta cierto punto fue algo bueno. Fue algo muy bueno.
Pero yo veía esos conciertos y eran, ¿sabe? Los escenarios parecían el altar de una iglesia. Los que han visto esos viejos videos. Era como el altar de una iglesia, muy poquitas luces de escenografía, poco y nada. No existían los in-ears, que son los retornos que van ahora en los oídos y donde el músico está recibiendo dirección constantemente. Yo he escuchado lo que escucha un músico y digo, no sé cómo hace para concentrarse en la alabanza y la adoración. Ya se fue muy al otro lado. Es algo tan perfecto y profesional que no se meten en el espíritu. Están acá y escuchan su instrumento. Escuchaba un bajista muy conocido, muy bueno, excelente, Mike Zúñiga. Y el baterista, la batería es lo que más se escucha junto con el bajo, porque son parientes el bajista y el baterista. La guitarra muy allá y la voz allá lejos se escucha, ¿no? Porque cada uno regula su in-ears conforme a lo que le conviene escuchar. Es muy profesional eso. Son tac, 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 perfecto, en tempo, tocan con clip, o sea, con algo pregrabado y no se salen de tiempo, es una cosa. Pero lo que se escucha es tum, turum, tum, 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 precoro, tum, turum, tum, tum, 1, 2, 3, 4, sube intensidad, tum, turum, tum, tum, turum, tum, 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 baja intensidad, tum, 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 entra batería con todo, tum, turum, tum, 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 turum, tum, tum, tum. Hasta cuando el que dirige está arengando al público, eso está programado. No es algo espontáneo del espíritu. No, pausa. Están todo el tiempo que hasta un músico mundano analizó eso y dijo, yo no sé cómo hacen para tocar tan cargado de información. Y decía, eso le quita lo orgánico de disfrutar lo que uno está haciendo, ¿no? Ni hablar de lo espiritual. Y usted lo veía en ese tiempo y era Marcos Witt el que estaba tocando y le hacía señas, subimos una nota. 1, 2, 3, 4. Y él dirigía. Y de repente usted veía a Jerry West, el guitarrista, o a Chisin, que era el bajista en ese tiempo, levantar las manos y adorar al Señor, ¿no? Quizá ahí el bajo no estaba sonando, no era quizá tan perfecto, que se escucha de maravilla, sí, igual, de maravilla, pero se metían en la adoración, eran adoradores. Hoy le decía a mi esposa, son súper profesionales y hasta superaron al mundo. De verdad, hay pocas bandas seculares que tocan con ese nivel de excelencia en vivo. Hay bandas seculares que usted la escucha en vivo y dice, este no es el que yo conocía, el que escuché en el CD. Se le cae el ídolo. Son súper profesionales, pero se está yendo al otro lado y se está olvidando el espíritu. El espíritu. Hace un tiempo, años atrás, con una banda que tenía en Buenos Aires, íbamos a tocar a una iglesia y nos decían, ¿pueden colaborar con los músicos? Sí, no hay problema, no éramos la estrella que subíamos, hacíamos el set nuestro y nos borrábamos cuando predicaba el pastor. Nos quedábamos y si había ministración, allí íbamos a ser ministrados también. Y me acuerdo que un día hubo un mover muy lindo de Dios y estábamos tocando con los músicos de la iglesia y empezamos a dejar nuestros instrumentos y pasamos adelante al altar y adorar al Señor. Y el que se quedó un rato más fue nuestro baterista. Y empieza a tocar y se le caen los palillos, las baquetas, las levanta. No hizo ni medio compás y se le caen las baquetas. Hasta que se dio cuenta que el Señor le estaba diciendo, anda al altar, cabezón. Y dejó las baquetas en el piso y se fue al altar allí también. El Señor lo tocó. Esas cosas se pierden. Hoy se llama avivamiento a cualquier emocionalismo, pero tiene que haber transformación. Allí en Habacuc capítulo 3, versículo 2, hay un clamor del profeta que dice, Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. Hazla conocer. ¿Sabe lo que quiere decir aviva tu obra? Está más claro en la NBI. Dice, Señor, esas obras que tú hiciste en la antigüedad, vuélvelas a hacer. Vuelve a moverte como te moviste en otros tiempos. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Era un clamor y este debe ser nuestro clamor. Aviva, Señor, mueve tu mano, como tantas veces lo hiciste en el libro de los Hechos. Eso no quedó en la historia, eso sigue siendo presente, vigente. ¿Qué pasó en Hechos? Bueno, ya vamos a ver que cuando vino el Espíritu Santo, fue un mover tremendo. Primer fruto, 3.000 personas se arrepienten de sus pecados.
Pedro, que era un cobarde y que no sabía cómo hablar porque era un hombre del vulgo, empieza a hablar y da un mensaje excelente, guiado por el Espíritu Santo, y la gente se sorprende y dice, ¿cómo este tiene esta retórica si este nunca estudió, no sabe ni leer ni escribir? ¿Cómo puede tener esa retórica? Pero el avivamiento trajo persecución. Cristianos que fueron masacrados por su fe. ¿Y sabe lo que generó el avivamiento? Que no se amedrentaron. Pablo entró a predicar en una ciudad, lo apedrearon y lo sacaron porque creyeron que estaba muerto y lo tiraron todo lastimado en el camino. Y cuando, por la gracia del Señor, él sobrevivió y se levanta, vuelve a entrar en la ciudad. Nosotros hoy saldríamos corriendo cuando vuela la primera piedra. ¿O no? Y no era el granizo, era peor, eran rocas. Esteban, arrodillado, muere lapidado, apedreado. Es una muerte horrenda, lenta. Sentís como tus huesos se van quebrando, cómo tu sangre empieza a correr por tu cuerpo, cómo te rompen un ojo con una piedra y estás ahí hasta que perdés el conocimiento. Era una muerte horrenda. Y Esteban de rodillas diciendo, oh, veo los cielos abiertos, veo la gloria de Dios, veo a Jesucristo sentado a la diestra del Padre. Eso es un avivamiento de verdad. El emocionalismo hace que esté llorando en la iglesia, pero al otro día le da vergüenza hablar de Cristo. Eso no es avivamiento. Y parece que el diablo quiere conformar a muchos cristianos con esto, con un buen momento en el culto nada más y después sigo todo igual. Total, el pastor no me ve. Dios te ve, Dios me ve. Y el mundo nos ve. Si vemos en la historia, y no lo vamos a leer por cuestión de tiempo, pero de Esdras y Nehemías, por favor en su casa léalo, fíjese lo que fue el avivamiento. Vienen y traen la ley de Dios. ¿Sabe cómo comenzaron muchos avivamientos? Volviendo a la ley de Dios. ¿Cómo puede haber avivamiento en un creyente que no conoce dónde está el Evangelio de Mateo? Que usted le dice Génesis y están buscando en la mitad de la Biblia, porque no la leen. No oran. No, sí, pastor, lloro por la comida. No, no hablo de esa oración. Esa oración la hace un niño de 2 años. De hablar con él y de buscar su voluntad y a ver qué es lo que quiere, qué es lo que él piensa, qué quiere de mi vida. Siempre le estamos diciendo lo que nosotros queremos, ¿no es cierto? Y está bien pedirle, porque es bíblico, pero hay que tener un tiempo para decirle a él qué es lo que tú pides. Varones, ¿qué haremos? El libro de los Hechos, eso era avivamiento. Varones, ¿qué haremos para ser salvos? Es gente rindiéndose a la voluntad de Dios. Y allí en el tiempo de Esdras y Nehemías van a la ley y dice que el pueblo estaba concentrado en la palabra. Y empezaron a llorar y rasgaban sus vestiduras y decían, hemos hecho todo lo contrario a lo que Dios decía. Y somos el pueblo de Dios, pero le dimos la espalda. Y empezó a haber cambios radicales y tuvieron que tomar decisiones, hasta algunas muy penosas, dolorosas. Dios les había prohibido hacer matrimonio con mujeres cananeas, con mujeres extranjeras, y muchos de los judíos habían hecho esto y se estaban contaminando. Tuvieron que despedir a sus mujeres. Tuvieron que entrar al templo. Si usted lee el segundo libro de Reyes, capítulo 22 y 23, por favor léalo, las reformas de Josías. El rey Josías fue un reformista, fue un hombre de avivamiento. ¿Y qué fue el avivamiento? Empezó a derribar los altares paganos. Sacó de los cementerios los huesos de los sacerdotes que se habían contaminado y habían quemado incienso y habían quemado ofrenda a los Baales y habían quemado a sus hijos por Moloc. Sacó esos huesos y los quemó en sus propios altares. En el templo habían metido imágenes de Astarte, imágenes de los Baales. Rompió todo eso. Lo que era de madera lo quemó y tiró los escombros y las cenizas allí en el valle de Cedrón, que es muy simbólico ese valle.
en ese arroyo, en un valle y un arroyo por donde Jesús pasó con la cruz también. Y muchos se habrán enojado con Josías. Y algunos hasta habrán conspirado para matarlo porque se estaba metiendo con cosas muy sensibles, pero que se habían arraigado en el pueblo de Dios, se habían contaminado de tal forma que era normal para ellos. Y había sacerdotes del templo que estaban sacrificando a los Baales. Por eso cuando hoy veo que hay en los altares gente con ataduras espirituales de homosexualidad, lesbianismo, y están poniendo las manos en la gente, y la gente dice, ay, el amor. No es el amor de Dios. Hay un engaño. Quiero que usted sepa algo y le digo de parte del Señor, estamos en los tiempos de Babel. ¿Sabe lo que es Babel? Confusión. Confusión. El diablo va a tratar de confundirnos. Y hay muchos cristianos que van detrás de esas corrientes. Ya tenemos en Argentina la iglesia evangélica LGTB. Ya la tenemos. Y te dicen, nosotros no pedimos plata. Uy, hay un montón que les encanta eso y van allá. Y son capaces de ponerse una peluca y de operarse con tal de no poner ofrenda. Porque a algunos no le importa si se van al infierno, pero yo no diezmo. Así está gran parte del pueblo de Dios. Claro, no reciben plata porque están bancados bien de arriba, con miles y miles de dólares, que bancan todos estos movimientos. Hoy tenemos bandas que no sabemos de dónde han surgido. Así son de tal lado. Nunca te cuentan cómo salieron de la pobreza a tener de repente 20 guitarras que valen 4.000, 5.000 dólares cada uno. Nunca te van a contar el testimonio. ¿Quién puso todo ese dinero para toda esa parafernalia? Ahora, si Dios lo da, gloria al Señor, porque hay mucha gente que tiene la bendición genuina de Dios. Pero el que recibió una bendición genuina de Dios va a contar el testimonio. Sabe que yo no tenía para ponerle cuerdas a la guitarra, pero Dios me empezó a bendecir y Dios tocó un corazón. Recuerdo cuando el líder de Barney, que es Luis Barney, dijo no podíamos volver a hacer una producción discográfica porque no teníamos el dinero. Y las discográficas estaban dispuestas a producirnos, pero querían que solapemos el mensaje. Sí, seguí haciendo música cristiana, pero no hables tanto de Jesús. Y algunos saben lo que dicen, Dios me abrió una puerta para predicar. Mentira, el diablo te está comprando. Estás vendiendo tu alma. Y él dijo, no, gracias. Este es nuestro mensaje que durante años hemos proclamado en nuestra música. Pero de repente viene un muchacho que había sido productor no era de Luis Miguel, otro cantante famoso. Fue en un tiempo productor de Ricky Martin, hace años. Y este muchacho ya no estaba más con él, pero estaba en la producción musical y tenía dinero. Y dijo, yo estaba alejado del Señor, pero tu música tocó mi corazón. Y yo te quiero producir un disco. Yo pongo todo el dinero. Hacé lo que haces. Seguí predicando de Cristo. Yo te banco. Y decía este hermano, Luis Barney decía, no hay que vender el alma al diablo. Dios tiene su provisión. Dios tiene sus recursos. Solo tienes que esperar en Él. No te desesperes. No vayas a firmar cualquier contrato que te ponen delante. Ora al Señor. Decía Chuy Olivares en una oportunidad. Hubo un momento que yo tenía así un abanico de contratos para escribir libros, para hacer conciertos. Y yo dije, y dice, sinceramente me tentó, era mucho dinero, pero me condicionaban. Y dije, Señor, quiero que me hables. Y el Espíritu Santo me habló tan patente y me dijo algo muy cortito. Me dijo, no. Y yo deseché todo eso. Y si me tratan de músico fracasado porque no soy famoso, no llegué a ser tan famoso. Dice, no, Dios no me ha dejado, Dios me ha sostenido, yo estoy bien haciendo lo que tengo que hacer. Necesitamos avivamientos de verdad. Esdras y Nehemías en ese tiempo, en el tiempo de Ageo, en el tiempo de Habacuc,
hubo verdaderos avivamientos. Mira, Ageo capítulo 1, versículos 12 al 14. Vamos a leer 2 o 3 versículos aquí. Yo quiero que usted vea lo que producen. Los verdaderos avivamientos no se limitan a cultos avivados, que pueden pasar, sí. Sí, yo no estoy en contra de eso. No, Dios no va a avivar nuestros cultos. Me estaría cerrando una puerta de bendición. Me encantaría. Y Dios se mueve aquí, pero que de repente haya un rompimiento de cosas y Dios empieza a quebrantar corazones. ¿Qué pasa cuando pasamos al altar? Dios se mueve. No estoy diciendo que no es eso, pero después salimos a la calle y ahí vemos, ¿cuántos pares son 3 botas? Como dicen nuestros abuelos. Ahí vemos la realidad, si hubo un avivamiento o si hubo emocionalismo. Indefectiblemente se conocerá cuando hay un verdadero avivamiento. Es transformación, es reforma en la vida del cristiano y afecta de manera positiva al creyente, a la familia y hasta a la sociedad. Y es generado por la oración, por la búsqueda sincera, genuina de la presencia de Dios, un retorno sincero y ferviente a la ley de Dios, a la palabra del Señor. Yo no quiero hacer nada diseñado por una mente humana, sino los diseños de Dios, lo que Dios ha indicado. No salirnos de aquí. Ah, pero eso es viejo, pastor, ya la Biblia, el Dios de la Biblia es un Dios histórico. ¿Qué? ¿Qué? He escuchado predicadores hablar de esto. ¿Qué Dios histórico si la palabra es actual? Es viva, es verdadera, es poderosa. No tiene tiempo, es atemporal. Claro que hay historia, pero es actual. Es actual. Tantas cosas uno ve. Yo no quiero hacer nombres por respeto, porque no soy quien, pero pastores de ministerios muy conocidos que de repente un profeta delante de miles y miles de personas en su congregación le dijeron, habían quedado viudos recientemente y le dijeron, Dios dice así, encima usan el nombre de Dios, ¿viste? Tienes que poner una butaca allí especial porque el espíritu de tu esposa va a descender todos los cultos, va a estar ahí. Y toda la gente, amén. Qué mover de Dios, qué bueno que estuvo el culto. ¿Qué culto me estuvieron hablando de espiritismo? ¿Dónde está la Biblia? Abajo del asiento. No, lo de la Biblia es viejo, pastor. Bueno, mire, puede hacer 10.000 milagros adelante mío. Si me va en contra de la palabra, no le creo nada. Por sus frutos lo conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. El Señor dijo que probemos los espíritus. No que sea un incrédulo, no. Incrédulo no, por favor, no se me vaya al otro lado. No creo nada. No, esto no es de Dios. Está también el rezongón que nada es de Dios, todo es el diablo. No es así. Porque recuerde que como el diablo está haciendo un montón de movidas en estos últimos tiempos, Dios también. Porque eso es lo que me alegra. Que Dios va a seguir haciendo. El pecado abunda, sobreabunda la gracia, le dijo Pablo a los romanos. Dios no va a detener su mano. Amén. Amén. Una de las cosas que pasó con Josías es que hizo traer la ley. Ya nadie la conocía. Estaba llena de polvo ahí el rollo en el templo, se lo trajeron. Y el rey Josías hizo esto también. Cuando le leen la ley, se da cuenta que estaban re lejos de Dios y lo primero que hizo fue romper las vestiduras. Y era símbolo de duelo. Sí, Señor, perdónanos. Llamó a todo el pueblo, vengan todos, grandes, pequeños. Derribó altares, limpió el templo, hizo lo que nadie se animó a hacer hasta allí. El rey que estuvo antes de él fue un desastre, desvió al pueblo, lo alejó de Dios. Él vuelve a traer y de repente dice el rey, siente en su corazón, tenemos que celebrar las Pascuas. ¿Cuántos años hace que no hacemos fiesta al Señor? Y fue una fiesta tremenda. Y saben que Dios ya había dictaminado juicio para Judá. Ya lo había hecho con Israel, el reino del norte. Y ahora lo hacía con el reino del sur.
porque durante muchos años los profetas habían advertido y no lo quisieron escuchar. Y Dios dijo, ya está, yo determiné juicio. Pero, porque te arrepentiste delante de mí, le dijo a Josías, porque lloraste en mi presencia, y fue un llanto sincero de arrepentimiento, un rey quebrantado. ¿Se acuerdan que hablamos de los reyes teocráticos, los que querían el gobierno de Dios y aceptaban y reconocían que Dios era el rey de reyes y señor de señores y que ellos eran solo siervos del Señor? Hablamos del rey Ezequías, hablamos de Josafat. Este rey, Josías, también fue un rey teocrático. Y Dios le dijo, he visto tu arrepentimiento, así que tú vas a vivir y vas a morir en paz. No va a pasar nada en tu tiempo. Con muchos aquí he hablado y hemos charlado de este tema, que cuando hay un gobernante que se levanta en el temor de Dios y se quebranta delante del Señor, por más que haya un juicio que viene, porque lo que está determinado en la tierra va a venir, pero Dios dice, yo hago un paréntesis. Yo hago un paréntesis. Cuando se levanta en una nación un hombre que busca a Dios, Dios hace un paréntesis. ¿Y cómo se manifiesta? Empieza a haber justicia. Uno de los indicios, empieza a haber justicia. Se empieza a administrar el castigo al malo y no al bueno, como hacen aquí en Argentina, que se castiga al bueno. Si un delincuente balea a un policía no pasa nada, pero si un policía balea a un delincuente, pobrecito de él. ¿Qué está pasando? Una sociedad lejos de Dios, que tiene misericordia del malo, pero impone castigo al bueno, y esa misericordia no sirve. Es otro tema para hablar. Yo sé que voy a hablar muchas cosas que muchos pueden decir que son polémicas, pero yo voy a la ley de Dios y a lo que Dios opina, no lo que opina hoy la sociedad o parte de la sociedad. Ayúdanos, Señor, que haya verdaderos avivamientos, retornos sinceros y fervientes a la palabra de Dios, a la Biblia, y tener la palabra como revelación suprema, constitución de nuestras vidas. Ah, no, porque un profeta trajo una revelación poderosa, ¡wow! Pero hermanos, eso no dice la Biblia, dice otra cosa. Ah, pero el profeta fulano, ¿sabe lo que es eso? El espíritu de los atenienses, para los que leen la palabra. Mucho cristiano hoy está ávido de recibir algo que nunca escuchó y una frase explosiva y rimbombante. ¿Y está en la palabra? Si está, gloria a Dios. Gloria a Dios. Si no está, damos vuelta a la hoja, ¿sí? La palabra de Dios como constitución de nuestras vidas. Ageo capítulo 1 está allí en ese grupo de libros llamados los profetas menores, porque son libros más chicos, ¿no? Por el hombre llamado profetas menores, no por Dios. Los últimos libros antes del Nuevo Testamento. Ageo capítulo 1, versículo 12 al 14, dice así la gloriosa palabra del Señor. Dice, y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios. En un avivamiento oímos la voz de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Por dos cosas. Porque la voz de Dios se va a hacer oír y porque nuestros oídos están abiertos. Porque también Dios puede hablar y nosotros cerrar nuestros oídos y nuestro corazón. Pero en un avivamiento se dan estas dos cosas. Dios habla y su pueblo escucha. Habla que tu siervo oye, como Samuelito. Qué lindo eso. María, la mamá de Jesús, Señor, al ángel le dice, no entiendo nada, no sé cómo va a ser esto, pero Señor, he aquí tu sierva, hágase tu voluntad. No vas a entender todo lo que Dios te mande o te diga, pero cuando tú le dices, Señor, mira, soy medio cabezón, no me entra esta idea, todavía no lo entiendo, pero si tú lo mandas, yo lo hago. ¿Sabe que a Dios eso le conmueve? A Dios le conmueve eso.
Y después vas a entender muchas cosas. Dios te va a dar entendimiento, pero esa disposición a oír la voz de Dios y obedecerla es lo que Dios está buscando. Allí es donde envía Jehová bendición y vida eterna. Allí es donde el Señor derrama de su espíritu. Allí es donde el Señor llama a sus propósitos, porque hay gente dispuesta. Disponibles hay muchos, dispuestos pocos. Es diferente. Yo puedo estar disponible, pero no estar dispuesto. Podría hacerlo, pero no quiero. Ok, dice el Señor, yo voy a hacer mi obra igual, la hago con otro. Entonces oír la voz de Dios. La voz de Jehová, su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Dios. Otra característica de un verdadero avivamiento, temor de Dios. ¿Sabe lo que es temor de Dios? Es me la voy a mandar, nadie me está mirando, nadie me controla, pero siento dos ojos que me están mirando. Y no solo porque tengo miedo, ¿sabe lo que es temor de Dios? Enseñamos esto, ¿no? La diferencia entre el terror y el temor de Dios. El miedo que paraliza y el temor de Dios. Es, no lo puedo ofender a Él. No me da la cara. No me da el corazón para ofenderlo a mi Dios. Eso es temor de Dios. Muchos años yo estuve solo en Buenos Aires. Yo era adolescente, jovencito, y trabajaba todo el día. Y tenía un montón de propuestas de todo tipo. Nadie estaba allí para controlarme. Y decirme no lo hagas o no vayas allá. Pero yo tenía temor de Dios. Yo no sabía bien qué, pero sabía que algo Dios quería de mi vida. Y yo no quería hacer nada que me arruine el propósito de Dios. No sabía bien qué, pero no quería que nada se interpusiera. Y en el momento de la debilidad humana, el Espíritu Santo te asiste. Cuando tenés temor de Dios, el Espíritu Santo te asiste y te da la fortaleza y decís no. Y quizás tú pensabas que no ibas a tener fuerza, pero el Señor es el que se mueve en tu vida y no. Pero este está loco, no. ¿Pero qué? ¿La religión te prohíbe? La religión no me prohíbe nada. Ah, ¿no podés ir a los boliches? Ah, ¿y vos no podés ir a la iglesia? Yo a muchos le he contestado así. No, parece que le echaste sal en el lomo a un sapo, ¿viste? Les hablas de Dios. Si yo te invito el domingo a ir a la iglesia, ¿vas a ir? Y ojo, hay que estar preparado porque alguno te puede decir sí. El diablo también es muy astuto. Temor de Dios. Dice que el pueblo temió delante de Jehová. Entonces Ageo, versículo 13, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Esta es otra de las cosas cuando el pueblo se dispone a obedecer y agradar a Dios, dice, yo los apoyo. Yo los ayudo, yo los fortalezco, yo los guardo. No tienen, yo les proveo. Yo les proveo. Si el Señor te manda, Él te invita. Amén. Él te invita. No es como ese chiste que a veces entre amigos se hacen. Vamos a comer, yo invito, vos pagás. No. Él te invita y dice, yo te sostengo. A lo que sea que Dios te haya llamado a hacer, hazlo porque Dios te sostiene. Pero no tengo fuerzas, Dios te dará fuerzas. Renovarás tus fuerzas como la del águila. Cuando vio el Señor esta actitud del pueblo, le tocó el corazón. Miren que venían haciendo macanas de años y años y años, pero hubo un arrepentimiento genuino y el Señor le dijo, Ageo, decile a mi pueblo que yo estoy con ellos. Yo estoy con ellos. No hay nada más reconfortante, más glorioso, más hermoso que Dios te diga, yo estoy contigo. Es el apoyo más grande que podemos tener. Gloria al Señor, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel. Él era gobernador de Judá, Zorobabel. Gobernador de Judá, bueno, acá lo decía. Y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Arrepentimiento, temor de Dios, volver a la ley de Dios.
y trabajar. Yo no sabía que eso era parte del avivamiento. Yo pensé que era saltar y decir gloria a Dios, aleluya. Se pusieron a laburar. ¿Sabés que el avivamiento quema la vagancia? Lo voy a decir así, avivamiento mata vagancia. ¿Qué decía Pablo? El que roba, no robe más. Trabaje, gánese el pan y tenga para sus necesidades y hasta para bendecir a otros. La cultura del trabajo es parte. Los siervos de Dios trabajamos y vaya que trabajamos. Pero Dios no llama vagos a su obra. Dios llama gente que están acostumbrados a trabajar, acostumbrados a obedecer a autoridad, acostumbrados a respetar horarios, tener una disciplina, una conducta. Entonces el Señor dice, esto yo lo necesito para mi obra. Yo no quiero a alguien sin orden. Alguien inconstante. Dice que el inconstante, el que es de doble ánimo, dice, es inconstante ¿en cuántos caminos? En todos. Entonces, si en la vida secular empiezo algo y lo dejo, empiezo algo y lo dejo, empiezo algo y lo dejo, empiezo algo, puedes que hayas empezado algo y no era lo tuyo, lo dejaste, cambiaste, está bien, a todos nos ha pasado, pero hay gente que tiene ese patrón de conducta, no es constante para nada, pero después quiere servir a Dios, en algún momento se va a aburrir. Porque esto es para toda la vida. Un servidor del Señor cuyo padre era pastor y partió con el Señor, que desarrolla una tarea administrativa, le dijo, papá, ¿hasta cuánto voy a ser el secretario de la oficina? Y el padre le puso la mano en el hombro y le dijo, sé fiel hasta la muerte. Dice, qué esperanza que me dio mi papá. Sé fiel hasta la muerte. Esto no es para inconstantes. Amén. Así que ellos se despertó el espíritu, ¿para qué? Para servir a Dios. Para servir a Dios. Y ese espíritu lo tienes que tener en tu trabajo también. Están los creyentes, menos mal que acá en la iglesia no hay ninguno, pero están los creyentes que en la fábrica son los que le esquivan al bulto, ¿viste? Los que dejan que otro haga más. ¿Usted conoce gente así? Están los creyentes que en la fábrica no le hablan a nadie del Señor y dicen, no, yo soy evangélico, pero no fanático. ¿Por qué dice el Espíritu Santo a través de Pablo que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación? 2 puntos. Para salvación de los que oyen, porque si yo soy salvo y no le hablo a nadie, ¿qué le parece a usted? Tengo que confesar con mi boca para salvación de los oyentes, de los demás. Pero también para mi salvación. ¿Por qué? Porque dice el Señor que el que le niegue a Él con los hombres, delante de los hombres, dice, yo le negaré delante de mi Padre. ¿Sabe lo que es eso? Perdición. Condenación. Si Jesús me niega a mí delante del Padre, estoy perdido. Si Él es el único medio de salvación. No tengas vergüenza de hablar de tu fe. Y no esperes que todo el mundo caiga de rodillas, postrado, derramando lágrimas, arrepentido. La mayoría te va a insultar o se va a burlar, o muy amablemente y diplomáticamente te va a decir, como le dijeron a Pablo, en otra ocasión hablaremos. ¿Sí? Pero algún corazón Dios va a tocar. Alguna semilla va a caer en buena tierra. Y Dios te va a respaldar. En un avivamiento, el pueblo de Dios no puede callar lo que Dios ha hecho. En un avivamiento explota el evangelismo. Y no necesariamente es que vamos a poner plataformas en la ciudad, sino que ustedes, cada uno de ustedes, van a ser para el enemigo, ¿saben qué? Como una plaga, que en cada lugar donde Dios los puso, colegios, facultades, universidades, comercios, fábricas, donde fuere que usted está, usted va a mostrar la luz de Cristo, usted va a predicar, usted va a hablar de Jesús, usted no se va a callar. Usted le va a generar un campo minado al enemigo. Yo me gozo porque en esta iglesia la gente testifica y habla del Señor. Y eso significa que esta iglesia está viva afuera de estas paredes. Amén. Verdaderos avivamientos. Y en el libro de los Hechos ya vimos lo que pasó, ¿no? El diablo se levantó porque al diablo le molestan los avivamientos. Pero se cumplió
lo que Pablo dijo a Timoteo: no les he dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Amor a Dios para obedecerle, no por una carga impuesta, sino porque lo amo y no quiero lastimar su corazón. Poder de Dios para respaldar la palabra. Dominio propio para vivir yo lo que dice la palabra. Amén. Dios nos ayude. Y hay alguien que nos auxilia, que es el Espíritu Santo. Yo le invito a estar de pie en esta noche, que usted esté atento a todo lo que pasa en el mundo. Usted puede estar atento, pero tenga un filtro, tenga discernimiento y busque para su vida que Dios genere verdaderos avivamientos. Amén. Oramos al Señor, te damos gracias. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por habernos hablado a través de tu Espíritu Santo, a través de tu palabra. Gracias, Jesús, porque tú eres el centro y el eje del mensaje. Tú eres el centro y el eje de nuestras vidas. Señor, mira este pueblo que con un corazón sencillo ha venido a tu casa, delante de tu presencia, estar atentos a lo que se le dirá, como dice en la Biblia, atentos a lo que tú tienes para decirnos. En esta noche tú nos abres los ojos, pero nos alientas. Que todo aquel que te busca de corazón, todo aquel que se arrepiente, que se quebranta de verdad y que da frutos dignos de arrepentimiento, Señor, tú les dices: yo estoy contigo. No estás solo, no estás sola en tu problema, en tu dificultad. Yo te voy a asistir, yo te voy a abrir las puertas que tú necesitas, yo te voy a proveer lo que tú estás esperando y aún más aún de lo que esperas o lo que piensas. Cuando hay vidas dispuestas, Señor, tú no solamente usas nuestras vidas para tus propósitos, sino que en tu generosidad y en tu amor tú nos bendices y nos premias aún con aquellas cosas que no habíamos pedido o no esperábamos, como lo hiciste con Salomón. Tú le diste aún lo que no había pedido. Mira, Señor, cada vida aquí presente, úngenos con tu Espíritu Santo. Limpia nuestras mentes, nuestros corazones, nuestro ser. Queremos agradarte a ti. Queremos volver a tu palabra, a tener comunión en oración, a leer las Escrituras y esperar tu instrucción, tu fortaleza, tu guía a través de tu palabra, la espada del Espíritu, la voz del Espíritu hablando a nuestras vidas y decirte: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, he aquí tu siervo, tu sierva, que se haga tu voluntad. Señor, queremos ser aquellos que se alinean detrás de tu voluntad, Señor, detrás de tus propósitos, de tus proyectos. Y a veces tendremos que, Señor, renunciar a nuestros sueños o proyectos, pero Señor, tú en tu amor y en tu misericordia, y esto lo hemos experimentado, Señor, tú harás cosas grandes y tú nos darás aún cosas que ni soñamos. Porque todo lo que viene de ti es mejor que lo que nosotros planeamos o pensamos. Es mucho más abundantemente. Gracias por la provisión del cielo, la provisión más grande. Oh Padre, que es tu Hijo Jesucristo. Tú enviaste el maná del cielo. Y Señor, si no escatimaste ni a tu propio Hijo, como dice tu palabra, ¿cómo no nos darás también juntamente con Él todas las demás cosas? Todo está garantizado en ti. Solo tenemos que esperar en ti, Señor. Y de ti proviene, Señor, nuestra bendición. Te damos gloria y honra. Queremos exaltarte en esta noche. Queremos darte gracias. Queremos levantar nuestra mano al cielo y decirte: oh Señor, te amo. Quizás mi amor no es tan perfecto, pero Señor, ayúdame cada día a amarte más y a demostrarlo con hechos, aquí en tu casa, afuera, en la calle, en todo lugar que pueda brillar tu luz a través de mi vida y a través de cada una de las vidas de tus hijos aquí presentes, de las familias aquí representadas, Señor, de los que están mirando por las redes sociales, escuchando
escuchando por radio. Toca con tu Espíritu Santo. Haz milagros, señales, prodigios, maravillas, porque esto también está incluido, Señor. Todo está incluido en el mover de tu Espíritu. Nada imposible para ti. Aún lo que la ciencia dice, no podemos, hasta aquí llegamos, tú puedes hacerlo. ¿Cuántos milagros has hecho y los seguirás haciendo? Porque nada hay difícil ni imposible para ti. Te creemos a ti, Señor, y te decimos gracias y te damos toda la gloria y la honra en esta noche. Juntos unimos nuestros corazones para alabarte y adorarte en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor. Tú eres digno de gloria, Señor. Tú eres digno de gloria. Tú eres digno de honra, de adoración y de alabanza. Bendito eres. Bendito eres, Señor. Aleluya, amén. Gloria al Señor, gloria al Señor. Gozosos en la presencia del Señor, amén. Dios les bendiga mucho más todavía. Créale al Señor. Todas sus promesas son sí y son amén.